Hoy hablaremos de la Revolución Cubana. Pero no de la de Castro. De la verdadera, sino de otra anterior. Por favor. Después de Ayacucho, ya no queda en América casi ningún dominio español. Digo la batalla de Ayacucho, en 1824, si no recuerdo mal, donde son derrotadas casi definitivamente las tropas españolas en América. Solo le quedan islas a España. Son Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico. Y las tropas que regresan a España, derrotadas por Bolívar y por San Martín, pasan por Cuba. Hacen escala en Cuba. Cuba se ha convertido entonces en un refugio de soldados y también de piratas, de corsarios, de aventureros. Y sucede que los ejércitos de la independencia, los ejércitos de Bolívar y de San Martín, son ejércitos de tierra firme, están integrados por infantes. En realidad casi no tienen flota, no tienen manera de hacerse a la mar para intentar la aventura de la independencia de Cuba. Y los hacendados cubanos miran con cierto terror la República Libre de Haití, de la que hablamos en esta misma sala una vez. ¿Se acuerda de la aventura de 1810. Louverture? La primera república que se declaró libre de Francia. Más de la mitad de la población cubana es negra, y de los 400.000 negros que hay allí, 290.000 son esclavos. De manera que piensan en lo que pasó en Haití, los hacendados, y tienen cierto temor de que esto se repita. Los jóvenes, por su parte, sueñan con las glorias de Bolívar, pero de todos modos la independencia parece lejana y difícil. Algunos piensan también en anexar la isla a los Estados Unidos. Bolívar y... Todavía lo pensando en eso. Sí, todavía lo piensan. Bolívar y los mexicanos hacen circular el rumor de que se prepara una incursión, una invasión, que solo se detendría si España accediera a reconocer la independencia de todas las nuevas naciones americanas. Pero en España las cosas están bravas. Está nuestro amigo Fernando VII, el villarista, que preside una especie de farándula sangrienta, donde las ejecuciones ocurren por millares, por cualquier cosa ejecutan a un tipo. Y en Cuba también se refugian algunos liberales, porque el brazo de Fernando no es tan largo, y en Cuba las cosas son un poco distintas, y allí hay algunos liberales de España que van a buscar otros vientos. Y con respecto a Cuba, los que gobiernan España solamente piensan en un negocio en el que les va muy bien, que es la esclavitud. La propia viuda de Fernando muere, es accionista de una compañía negrera, y entre 1821 y los 10 años siguientes, al año 21, se hicieron unas 300 expediciones negreras que dejan en la isla 60.000 esclavos más. Y de esas compañías, como hemos dicho, la viuda de Fernando es accionista. Y de todas estas circunstancias que estoy mencionando así, abuela pluma, va surgiendo la idea de la rebelión. Cada tanto estalla una pequeña revuelta, pero hay algo muy curioso. En la historia de todas las rebeliones de la independencia cubana, encontramos siempre al frente un poeta. Siempre. Y el primero que cae es Plácido, que es un negro, poeta y es negro también, pero un negro libre, que muere por la libertad de los esclavos, esto es 1840 y tantos, muere en el garrote el negro Plácido. Y después Narciso López, que es un aventurero que también muere mal. Y miren, Céspedes y Figueredo, que son los del Grito de Yara, que es casi como la primera fecha de la independencia cubana. Céspedes, por ejemplo, es abogado, tipo que anda muy bien empilchado, además un hidalgo, ¿no? Un tipo de buena sangre, poeta de su tierra, de Bayamo es. Y bueno, así como es rico, elegante, poeta, romántico e hidalgo, se lanza a la guerra y lo hace con tal ferocidad que en 10 años quedan 200.000 cadáveres en Cuba. España promete una paz generosa y no cumple con su promesa. Y un día, por ejemplo, Céspedes, ya retirado del mando, va a enseñar a unos chiquitos en una escuela de San Lorenzo, y pues los españoles lo sorprenden. Él llevaba su revólver, siempre llevaba un revólver, decía: tengo aquí 6 tiros, 5 para los españoles y el último para mí. Y así es, lo acorralan, le empiezan a tirar, y él se defiende con su revólver, y no tiene tiempo de usar el último tiro, que es
el que se encuentra en su revólver cuando lo mata. Perucho Figueredo también era de Mayamo y era pianista, además de poeta y caricaturista, otro poeta más, pero este también tocaba el piano y solía componer algunos aires que eran muy populares, ¿no? La gente lo cantaba, todo el mundo. Por ejemplo, había compuesto una marcha que conocía toda Cuba, no tenía letra, y la gente la conocía como la marcha de Perucho. Y todos chiflaban y tarareaban la marcha, incluso el gobernador de Cuba, sin pensar que esa marcha se iba a convertir en la marcha de la revolución. Y hasta que un día la revolución estalla. Y ahí Perucho, el pianista, tenía una hacienda en Las Mangas, cerca de Bayamo, y allí se trabaja como si fuera un arsenal, hacen balas las mujeres, él reparte unas proclamas, llamando al pueblo a las armas, tratan de combinar una bandera, y lo hacen con los colores de la que anteriormente había hecho Narciso López. Y toman Bayamo, tienen algunos triunfos. Cuando toman la ciudad de Bayamo, todos silban la marcha y alguien le pide a Perucho que le ponga letra. Y Perucho le pone letra y dice: a las armas corred, bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Y todos empiezan a cantar esa marcha. Después viene la larga guerra, los reveses, la persecución. Ya derrotado, cercado por los enemigos, Perucho trata de suicidarse, se tira sobre su sable, pero las fuerzas le fallan, lo capturan y lo ejecutan. Pero a todo esto ya en Nueva York, en Florida, en Bogotá, en México, en Caracas, hay cubanos del exilio que sueñan con la libertad. En La Habana misma también está presente el espíritu de la revolución. Por ahí en medio de una función teatral alguno grita viva Cuba libre, y otros gritan viva España. Entonces se arma la bronca, porque desde luego el ejército español está muy bien preparado y algunos chicos se enrolan voluntariamente en el ejército español. Y cuando esto sucede, los jóvenes irreverentes, los jóvenes que sueñan con la independencia, se burlan de estos chicos que se han enrolado con los españoles. Y un día, pues, un joven voluntario enrolado en las filas españolas está desfilando y recibe un papelito que dice: ¿sabes cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Entonces, este joven voluntario del ejército español se queja a las autoridades, se queja a la policía, e inmediatamente el redactor de ese papelito es encarcelado. Y es un chico que también es poeta, se llama José Martí. Y lo meten en cana hasta que alguien lo saca, algún alma piadosa, y lo mandan al destierro a España. Y allí en España José Martí, que es enfermizo, pero que tiene un nervio interior muy especial, que hace querer, cosecha amistades y amores, y discute y habla mucho de la revolución. Un día se entera que han fusilado en La Habana a 8 estudiantes y han metido en cana a otros 35 y que hay algunos amigos entre ellos. Entonces Martí levanta la voz, pero no solamente lo hace en Madrid, sino que empieza una larga peregrinación, México, Guatemala, New York. Y allí el grito de Cuba Libre ya es un grito continental y el nombre de Martí ya es una bandera. Hasta que llega el momento de actuar. Y ahí no se queda atrás tampoco Martí, porque resulta que el tipo, vaya a saber cómo, porque sus medios eran escasos, consigue tres barcos y los llena de municiones en el puerto de Nueva York. Como nunca falta un traidor, usted sabe bien esto. Conocemos bien. En todas partes hay traidores. Alguien lo vende y las autoridades norteamericanas confiscan las 3 armas, las 3 naves, insisto. Y la policía empieza a perseguir a Martí, que sale corriendo en un caballo y atraviesa como un fantasma el país y sigue conspirando y hablando con amigos. Y en Cuba se entera de que Martí va a volver, de que ya está en camino. Y estalla la revolución. El apóstol se va a Cuba en un barco frutero. Y llega, y no se conforma con llegar, sino que pide ser trasladado rápidamente ahí al frente a la batalla, porque él quiere estar codo a codo con los soldados. El poeta, además ha escrito un montón de cantos en todo este tiempo, mientras yo hablaba. Y pide ir al frente, no se queda escribiendo poemas.
Y allí, absurdo, temerario, se lanza como el primero al galope, a la carga, en una carga loca y furiosa, que termina con la muerte. El enemigo lo mata y lo deja ensangrentado. Y lo lleva, el enemigo, en unas parihuelas dentro de un cajón de maderas sucias, como un trofeo de guerra a Santiago, creyendo que le han ganado. No le han ganado. Los cantos de Martí seguirán viviendo. Y Cuba encontrará más tarde, bastante más tarde, su independencia. Porque claro, sucede que intervienen los Estados Unidos. Debemos consignar que a esa altura, justamente después de la Guerra de Secesión, que termina ya por 1865, se reconstruye toda la industria naval norteamericana y se pone a la par de la industria naval de Gran Bretaña, a tal punto que supera ampliamente a la española y está en condiciones incluso, como usted va a contar ahora, de sacrificar una nave a los efectos de simular una provocación, esta vez en nombre de la libertad. Tiempo después, décadas después, lo harían en nombre del imperialismo. Pero ese momento, la voladura del Maine, es un buen episodio. Así es. De todos modos, esto termina, yo quería hablar solo de los poetas, termina con la guerra entre Estados Unidos y España, de resultas de la cual España pierde Filipinas, Cuba y Santo Domingo. Y Puerto Rico. Y después Cuba tiene que seguir luchando un rato más por su independencia. De todos modos, la charla de hoy se limitaba a esta circunstancia tan curiosa de la historia, en que todos los intentos revolucionarios fueron liderados por poetas y pianistas. Entonces no estaría mal dedicarle el primer tramo del programa a los poetas que también han sabido jugársela. Sin que yo quiera decir con esto, líbreme Dios de semejante apostasía, que la poesía consiste en ir a batirse. La poesía es la poesía y la guerra es la guerra. Rendimos homenaje aquí a los poetas que además han sido heroicos y han amado a su patria, pero son dos cosas distintas. A quienes saben separar los tantos, diríamos, hay una frase nada desafortunada de nuestro amigo Raymond Chandler, que dice: si no hubiéramos sido duros, no hubiéramos sobrevivido. Si no fuésemos tiernos, no tendría ningún sentido haber sobrevivido. Así es. Y la cosa pasa justamente por aquella manera en que nuestro amigo, tantas veces invitado aquí, Dante Alighieri, supo pelear por la libertad de Florencia y tener que morir en el exilio, justamente, y no se acordó en absoluto de eso mientras estaba escribiendo la comedia, pese a que en algún momento apareciese... Porque cuando trabajaba y cuando jodía. Exactamente. Y a de eso manera vamos. Que la vida se compone de ternuras y de durezas. Y a los que no han renunciado a ninguna de las dos cosas, y a los que han afrontado con valor estas dos altas profesiones, la del poeta y la del héroe, le rendimos aquí un homenaje, porque si ser poeta o ser héroe individualmente ya tuta una vita honora, calcule ser las dos cosas. Para ellos vamos a escuchar un hermoso tango, muy poco difundido, que canta Agustín Irusta y que creo que hubiera sido escuchado con mucho agrado por estos tiernos poetas y pianistas en tanto que tales.